siempre es el lugar. Acompáñate con K1 Positivo. 10 de la mañana en punto. Gracias por acompañarnos a ustedes que están al otro lado del dial 92.5 y 105.9. Son ya las 10 de la mañana en punto y estamos listos para iniciar nuestro segmento de responsabilidad social. Como lo habíamos anunciado y promocionado a través de las redes sociales, hoy vamos a hablar acerca de los trastornos auditivos y para eso nosotros hemos invitado a la licenciada Elsa Ordóñez. Ella viene en representación de Audiocentro para que nos comente acerca de los trastornos auditivos, cómo diagnosticar, cómo tratar. Vamos a presentarles entonces a la licenciada. ¿Cómo está? Raquel, me olvidé. Me cambiaron por acá los datos. Mi querida licenciada, bienvenida a la programación de K1. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a contestar cada una de las dudas que tengan. Qué bueno, entonces vamos a saber qué es lo que podemos hacer cuando nosotros presentemos algunos de estos síntomas. Primeramente, ¿qué es un trastorno, licenciada? Bueno, un trastorno auditivo es o se presenta cuando hay una pérdida auditiva en cualquier etapa de la vida, apareciendo estos a la vez como un zumbido, como la dificultad para comprender o para la dificultad de escuchar. Ya, nosotros debemos entonces estar ya a veces con esa sensación de que algo está pasando con nuestro oído, de pronto esos pequeños zumbidos que a veces tenemos en el oído, ¿se debe a qué? ¿Por qué se provocan esos zumbidos que a veces viene así como un pequeño pitito así en el oído? ¿Qué pasa con el oído? ¿Esa es señal de que algo ya no está bien dentro de nuestro oído? Así es, este zumbido se denomina tinnitus o acúfeno. ¿Ya? Este es el primer síntoma de pérdida auditiva. Entonces, cuando aparece ya este zumbido, lo primero que se debe hacer, y de manera urgente incluso, es realizarse un examen auditivo para saber cómo está la audición y obviamente luego de eso se remite a un especialista, porque muchas veces cuando hay una pérdida súbita de audición, el primer síntoma es obviamente el pitido o el zumbido y los pacientes asisten por el zumbido, más no porque sienten la pérdida auditiva. Claro, en todo caso esa sensación de que nosotros tenemos en el oído como ese pitido, a veces lo creemos que es algo pasajero y de verdad eso sucede con todo lo que pasa con nuestro cuerpo. Son pequeños síntomas o señales que nuestro cuerpo nos viene dando y a veces lo pasamos por alto y no queremos ver que de pronto esto se puede ir agravando con el tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a los especialistas. Exactamente, se acude al especialista para poder realizar el examen respectivo y detectar cuál es el problema que tiene. A esto se suman los factores de riesgo, tales como la edad, enfermedades, o si están sometidos o se están sometiendo a quimioterapias. También es muy importante la realización de los exámenes auditivos. Para tener una excelente salud auditiva, entonces debemos colocarnos en manos de los profesionales, como por ejemplo en Audiocentro, y por eso ellos están acá para contarnos acerca de qué debemos hacer. Sobre todo también porque nosotros debemos tener en cuenta algunas normas higiénicas con nuestro oído. Generalmente a veces luego del baño lo que nosotros hacemos es meternos un cotonete en el oído para limpiarlo. ¿Eso está bien? Para nada. Completamente prohibido ingresar cualquier tipo de objeto dentro de nuestro oído. Nosotros más bien lo que podemos provocar ahí es una lesión a nivel de la membrana timpánica. Entonces es mejor que cuando usted se baña, que cuando siente que hay algo en el oído, no lo toque. Sí, el oído se va a secar solo. Si siento que está con cera, acudo al especialista, pero no ingreso cotonete, porque lo que yo hago en ese momento es ingresar más la cera y lo que provoca una perforación o lo que le va a provocar incluso un tapón mucho más grande de cera, que sea luego una gran dificultad para sacarlo. Pero a veces, nos entra el agua en el oído, ¿cómo lo sacamos? Porque eso precisamente también provoca un poco de sordera, entonces estamos con eso de que nos golpeamos desde el otro lado de la cabeza, desde el otro oído, para provocar la salida del agua, pero a veces eso está ahí y causa esa molestia, esa incomodidad. ¿Cómo entonces se debe limpiar el oído o no se limpia el oído? El oído literalmente no se limpia. Y si usted se va a limpiar solamente con la toalla por la parte de afuera de lo que es el pabellón nada más, pero no ingresando nada dentro del conducto, ¿sí? Sino simplemente con la toalla por la parte de afuera y lo que es el agua sale, luego le sale. No es que se va a quedar ahí o que le va a causar otro tipo de problema, para nada. La cera es precisamente la que se encarga de cubrir o de proteger a nuestro oído, pero también hay veces en que de verdad ya está así tan taponado que se acude y a veces hemos visto y yo creo que a lo mejor cada uno de nosotros alguna vez en la vida nos fuimos donde el doctor para que nos limpie el oído y nos saque toda esa cera que está acumulada ahí en el oído. ¿Se debe sacar la cera de vez en cuando o no?
si es que es necesario. La cera cumple justamente un papel de defensa dentro del conducto auditivo. Nos defiende de que ingrese el polvo, las bacterias, cualquier tipo de cosa. Pero si yo le saco, obviamente lo que se va a hacer es generar más cera. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa, el organismo mismo provoca eso. Entonces, mientras más me limpio, más cera me va a salir. Por eso se le llama a las personas que tienen muchos tapones de cera la enfermedad de los limpios, porque lastimosamente se sacan y el cuerpo de por sí regenera más cera. Obviamente, cuando siento que estoy con un tapón de cera, hay que acudir al especialista. No lo podemos hacer en casa ni cualquier otra persona. Yo digo que al menos hablando de cotonetes, ese es lo menos hiriente para nuestro oído, porque hay gente que se mete palillos, las vinchas de que usamos las mujeres a veces en el cabello, entonces eso como que es hasta más peligroso para nuestros oídos. A tomar en cuenta esos detalles, por favor, porque tenemos la costumbre de tener comprado una caja de cotonetes para usarlo después del baño y eso realmente está mal. Pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no. Aparte de eso, ¿qué más puede dañar nuestro oído? Estar expuestos a ruidos fuertes durante mucho tiempo, la utilización de los audífonos para escuchar música, todo eso hace que afecte a nuestro oído. Y obviamente, como le decía, los factores de edad son factores de riesgo que justamente hacen que las personas comiencen a tener las pérdidas auditivas. No podemos decir que hay algo específico que nos haga que perder la audición. A veces aparece de la nada, a veces aparece desde niños, aparece en la edad adulta, pero lo importante ante todo esto es mantener un control auditivo. Sí, hay que realizarse los exámenes audiológicos cada año. Como hacemos los controles de la salud en cualquier tipo, en cualquier ámbito, pues hay que hacerse obviamente exámenes auditivos cada año, mucho más si ya tenemos ciertos síntomas, que ya no escucho bien, o que tengo el zumbido, o que siento que no comprendo bien. Entonces, obviamente, hay que acudir a un especialista y realizarse de manera temprana un diagnóstico, porque hay cómo tomar soluciones de manera temprana. Más pronto se haga las evaluaciones, más pronto se llega a la solución. ¿Una sordera puede ser hereditaria? Es decir, si mi papá tiene algún problema de sordera, ¿yo también lo puedo tener? Así es. Sí, puede ser hereditario. Hay que tomar en cuenta entonces eso con mayor razón, a estar pendientes, más o menos como sucede con otras enfermedades, son hereditarias, si papá o mamá lo tuvo, pues sus hijos también lo pueden heredar. Hablábamos hace ratito del uso de los oídos, esto generalmente pasa con quienes pasamos más pegados a la música, digamos en nuestro caso puede ser los locutores, los DJs, en ellos yo he escuchado mucho este tipo de síntomas de la pérdida del oído, porque ellos realmente por su trabajo tienen que estar con el volumen de su audífono a todo volumen y eso a la larga pues provoca la pérdida del oído. Así es. Estos eventos se denominan traumas acústicos, que es justamente cuando hay mucha exposición a ruido. Sí, son muy comunes en las personas que trabajan con maquinarias, en DJs. Entonces, lo probable, lo mejor que se puede hacer es proteger el oído, colocar tapones de ruido, estar en los controles, obviamente, para evitar que haya un problema. Y en cuanto sienta que tuvo un problema de trauma acústico, una baja de audición, acudir de manera inmediata a un médico, porque esto sí puede llegar a recuperar nuevamente la audición. Si tenemos el tratamiento de manera correcta y enseguida, oportuna, obviamente sí, se va a llegar a una mejoría. Hoy en día con esto de la tecnología podemos ver a muchos jóvenes, niños incluso, que cada uno anda con el celular y con sus audífonos puestos en el oído. ¿Será que ahora ya en estas nuevas generaciones... Bueno, antes decíamos que con la edad, ya con la vejez va llegando la sordera, pero yo creo que ahora con esto de la tecnología como que la edad es más temprana al momento de perder el oído. Así es, pero lastimosamente todavía no hay esa concientización por parte de los niños, adolescentes, incluso adultos también que utilizan los auriculares para escuchar la música a alto volumen. Sí, entonces piensan que no va a pasar nada, pero obviamente el tiempo es el que le va a decir y le va a hacer que se dé cuenta, porque si yo ya estoy exponiéndome a un ruido fuerte y obviamente sigo creciendo, va la edad y las pérdidas auditivas son más tempranas ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se puede escuchar, sí, pero a un volumen moderado, tolerante.
Es increíble, pues a veces hay jóvenes que tienen los audífonos en el oído y a veces uno se les llama y no escuchan y tiene que una y otra vez o hasta por último tocarlos porque ahí se dan cuenta que apenas se los está llamando y de verdad el problema de usar los audífonos en los jóvenes, yo creo que papá y mamá ahora mismo que están escuchando, aprovechando que es domingo, se vuelve familiar ya los momentos que se viven los domingos, entonces de pronto tienen ahí a su hijo al lado, por favor la recomendación o vigilar que el volumen de los audífonos no sea tan alto para que luego no puedan presentar estas complicaciones que a la larga, pues obviamente vienen ya los problemas, la sordera y de pronto pues tendríamos que acudir ya a otras instancias más graves, de pronto una operación o no sé lo que tengan que usar, porque después ya de una pérdida de oído, ¿qué viene? ¿Se puede recuperar o es que ahí quedó, necesito una operación, un tratamiento? ¿Cómo viene la cosa? Todo depende del tipo de pérdida auditiva y el por qué se origina. ¿Ya? Hay varios tipos de pérdida auditiva. ¿Cuáles son, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, una pérdida conductiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Una pérdida conductiva, que dentro del conducto auditivo hay algo que me permite o no me permite el paso del sonido. Ah, ya. Estamos hablando ahí, por ejemplo, de los tapones de cera, de perforaciones de la membrana timpánica, de infecciones como otitis, ¿sí? Estas pérdidas auditivas pueden ser recuperadas obviamente con el tratamiento debido, pero si ya fueron muchos años en donde tiene un problema como perforaciones, supuraciones, ahí lo más probable es que esa pérdida se mantenga. La característica de esta pérdida auditiva es que baja la audición, pero no baja tanto la comprensión. Tenemos también la pérdida neurosensorial. Esta pérdida auditiva es más que nada mucho más interna. ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué se debe eso? Esta pérdida auditiva puede ser obviamente por lo que son las quimioterapias, puede venir por la edad, ¿ya? Entonces, una de las características de esta pérdida auditiva es que baja la audición y también baja la comprensión. Esto, digamos, entonces es un efecto secundario de otra enfermedad. Exactamente, sí, y lastimosamente tampoco concientizamos este tema. Personas que tienen quimioterapias, que han sufrido de cáncer, es muy importante la realización de los exámenes auditivos, porque en una quimioterapia todas las células son afectadas, igual las células ciliadas, que son las encargadas de la audición. Entonces, obviamente necesitamos hacer ese control anual en la parte auditiva. Y tenemos también las pérdidas mixtas, que es una mezcla entre la conductiva y entre la neurosensorial, y tenemos las pérdidas retrococleares, que estas pérdidas son mucho más difíciles de poder decirle que con un equipo o un aparato auditivo van a poder escuchar bien. ¿Qué es esto del ¿qué? Retrococlear. Ya, ¿a qué se debe? Esta pérdida auditiva es como que la vía auditiva sufrió un daño. Para hacerle más específica, es como que usted está en un camino, en el camino se cortó alguna parte de la vía y usted no puede seguir. Es decir, el sonido puede ingresar, pero no llega a su meta, provocando graves problemas, obviamente, para la comprensión. Esto se encuentra mucho más en niños, entonces, lastimosamente, aquí no hay ni un audífono, no hay un implante que le pueda ayudar. Por eso es importante la detección temprana de cualquier tipo de problema auditivo. Con los tamizajes auditivos que se realizan ahora, el momento de nacimiento, máximo a los 2 días, se puede ya realizar y hacer una detección de algún problema auditivo. Entonces es importante que hagamos los exámenes desde niños, jóvenes, adultos. La audición es muy importante. La audición nos permite comunicarnos, la audición nos permite estar en contacto con los familiares, con el trabajo, con el mundo externo. Entonces, obviamente, hay que realizarse exámenes tempranos. Aparte de los zumbidos que a veces podemos tener en los oídos, ese pequeño pitillo que a veces sentimos en las mañanas generalmente, ¿qué otro problema podemos tener con el oído? ¿Cuál sería otra de las señales que nos pueden indicar que estamos iniciando una pérdida de nuestro oído? Obviamente, el pitido o zumbido es el primer síntoma y no se escucha solo en las mañanas, sino se escucha más en los momentos en silencio, porque como todo el tiempo estamos con gente, con ruido, no se siente. Entonces este sonido se siente más bien cuando estamos en silencio, sea en las noches, en el momento de dormir. Otra cosa que sentimos por lo general, obviamente, es la baja auditiva. Sí, siento que ya no escucho bien. Pedimos no escucho que nos repitan como 2 o 3 veces. ¿Qué dijiste? Tengo la sensación de un oído tapado.
¿Ya? Entonces ese también es otro síntoma. Y la parte comprensiva, es decir, entendió una palabra muy diferente a la que se le dijo. Entonces, por lo general los pacientes no son los que se dan cuenta de que hay una pérdida auditiva, pero sí sus familiares. Claro. Porque, por ejemplo, en el momento de una historia clínica, cuando tomamos datos, una de las preguntas importantes que le hacemos es: ¿usted levanta el volumen de la televisión para poder escucharla? Claro. El paciente por lo general le dice no. Pero los familiares que están ahí dicen sí, se escucha hasta abajo, se escucha hasta la esquina. Entonces es todo este conjunto es el que nos ayuda a decir, bueno, hay un problema auditivo. Cuando perdemos el oído, ¿solo hablamos de uno o es que los dos al mismo tiempo? ¿O solo puede ser de un lado, puede ser el izquierdo, el derecho, o es que la pérdida del oído es de los dos? Puede ser del uno, puede ser de los dos. No es una regla que cuando hay una pérdida unilateral debe ser bilateral, no. Sí, puede ser del uno, puede ser de los dos. ¿En qué casos llegamos a una operación del oído? ¿Qué pasa con el paciente para que tenga que ser sometido a una operación? Cuando hay pérdidas conductivas, es decir, cuando hay una perforación de membrana, ¿sí? Por lo general se llega a realizar la operación, un injerto para que pueda regenerarse esta y poder recuperar la audición. Cuando hay otoesclerosis también, entonces son operaciones que primero, ante el diagnóstico completo, se llegará a saber si es que se amerita o no amerita la operación. Ok, y si hablamos de pronto de los audífonos, ya aquellos aparatos que usan las personas que han perdido ya el oído, ¿en qué caso se llega a utilizar el audífono? ¿O cómo se llaman? No sé si estoy equivocada. Sí, se llaman audífonos. Los audífonos se colocan ya a los pacientes que vemos que tienen una pérdida auditiva que está entre los límites de moderada o severa, profunda. Sí, entonces dependiendo si es una pérdida neurosensorial, una pérdida conductiva ya de algún tiempo que no se recuperó con tratamiento, amerita la colocación de un audífono para evitar justamente que siga perdiendo mucho más la audición. Siempre hemos dicho que es tal cual como los lentes, ¿sí? No utilizo los lentes, pues sigo forzando la visión y voy a perder la visión. Lo mismo sucede con el audífono. Si yo no me coloco el audífono, voy a seguir perdiendo mucho más la parte auditiva porque estoy forzando. El oído es el que localiza la fuente sonora. Entonces, por lo general, y lo que vemos es que cuando una persona tiene un problema auditivo, si es que quiere escuchar a alguien que le está llamando, con el oído malo, obviamente escucha disminuido y lo que hace es girar para el lado bueno para buscar la fuente sonora. Entonces ahí estoy forzando dos oídos, ¿sí? Y teniendo la solución es la colocación del audífono, obviamente. Y a veces, lamentablemente, desde niños así tan chiquititos ya vemos que están usando estos aparatos y sí, pues es de sorprenderse. A veces pensamos que, verdad, la sordera solo llega cuando llega la vejez y no es así. Para nada. Para nada. Hay otros niños factores que nacen con problemas auditivos. Si me pregunta debido a qué, la verdad no le podría decir, no hay una razón específica del por qué un niño tiene problemas auditivos. Claro, podemos hablar de todo lo que ya hemos hablado, de todos los factores de riesgo, herencia, varias cosas durante el embarazo, durante el momento de nacer, pero hay otros niños que no tuvieron ningún tipo de complicación y tienen un problema auditivo. Entonces, si la pérdida auditiva no ve edad, no ve sexo, no ve nada. Si bien, bueno, hay varias cosas que pueden afectar a nuestro oído y de pronto, pues a veces también nuestras costumbres, nuestros hábitos. A veces cuando nos llega la gripe tenemos esa fea costumbre de sonar fuerte la nariz y eso también a veces provoca una pequeña molestia en el oído. Eso no es recomendable. No, no es recomendable el sonarse fuerte la nariz. No es recomendable que cuando viajamos y sentimos o tenemos esa sensación de que el oído se nos tapa, soplarnos para que se destape. Todas estas situaciones afectan al oído. Entonces, más bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, obviamente, si es que me siento que estoy con mucho catarro, puedo sonar la nariz, pero no tan fuerte. Si es que estoy de viaje y estoy con el oído tapado, lo mejor es masticar chicle. Eso. Sí, entonces evitar ciertas costumbres que lo que hacen es afectar
al oído. Usted acabó de decir algo hace ratito, esto de soplar el oído, muy aparte que si de pronto estoy viajando, hay personas que así de por broma o alguna cosa vienen y soplan el oído a alguien que está a su lado, y esto también, pues bueno, al que recibe causa una molestia. A la larga esto puede provocar algún daño al oído. Sí, bueno, yo he visto más que cuando le soplan es como que le dan como un beso fuerte, por ejemplo, en el oído, el sonido es bastante molestoso y obvio. Esto puede afectar también al oído. A tomar en cuenta estas bromas que a veces así inconscientemente nosotros provocamos en otras y podemos estarle causando un daño de pronto hasta irreversible. A veces cuando bostezamos también el oído sentimos como que se nos destapa. ¿Qué pasa ahí? Así es. Lo que pasa es que nuestro oído, en el oído medio tenemos nosotros lo que es la presión, trabaja con presión, es decir, es un órgano hueco en donde hay aire, por decirle así. Entonces, obviamente, el momento que uno bosteza, es como que contrae la membrana y siente ese sonidito que usted percibe al momento de bostezar. Esas son algunas de las cosas que debemos ir tomando en cuenta para que de pronto a veces nosotros llegamos a asustarnos, llegamos a alarmarnos a veces de cosas que desconocemos y porque el vecino, la vecina, el tío, la tía o la abuelita nos dijeron, nosotros empezamos ya a querer resolverlo por nuestra cuenta. A veces vienen estos remedios caseros, cuando empezamos a tener un poco de sordera vienen los remedios caseros. ¿Qué hacemos con estos remedios caseros que nos vienen y nos dan? A veces para los niños hemos escuchado que hay que ponerles leche materna en sus oíditos para que se destapen los oídos. ¿Qué pasa con eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Estas cosas sí pueden resultar. Cuando se tratan de los bebés, sí puede ser que sí nos resulte. Cuando no hay mayor situación, por ejemplo, si el niño no está con fiebre, si el niño no llora demasiado, si el bebé no está tan irritable y ven tal vez que hay un poquito de cerita o incluso sé que en las fosas nasales también se les puede colocar. Son cosas que no le pueden llegar a afectar cuando no hay los otros síntomas, pero si el niño ya está con fiebre, está irritable, lo mejor es acudir obviamente al especialista porque puede ser que requiera hasta de un antibiótico. Y haciendo estas cosas o con remedios caseros podemos afectar mucho más a la recuperación del pequeño. Hemos oído también que a veces el vértigo causa algunos problemas con nuestro oído. ¿Qué pasa? Por acá, por ejemplo, teníamos la información acerca del estudio de vértigo. ¿Qué es esto? A ver, el vértigo no siempre tiene que ver con la parte auditiva. ¿Ya? Sí, puede ser que sí, como puede ser que no. Pacientes que asisten a consulta refiriendo que tienen mareos prolongados y que obviamente tienen baja auditiva, se le hace un examen, un diagnóstico completo. ¿Ya? Sí, hay que saber diferenciar vértigo, hay que saber diferenciar Meniere. No todos tienen Meniere y no todos tienen vértigo. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la conclusión de cuál es la enfermedad? Pues obviamente es con el diagnóstico a través de todos los exámenes que realizamos, ¿sí? Por ejemplo, por decirle, el Meniere, si nosotros sentimos el vértigo, si tengo el zumbido y siento que hay una pérdida fluctuante de audición, puedo hablar de Meniere. Fluctuante le hablo, es decir, el momento del mareo, yo siento que me bajó la audición, pero luego ya cuando me pasa, sube nuevamente. Entonces, si yo tengo todos estos síntomas, podríamos estar hablando de un Meniere, pero que obviamente con los exámenes correspondientes voy a llegar a ese diagnóstico. Otro de los servicios que estábamos nosotros por acá revisando, que dentro del centro al que usted presta sus servicios, es la impedanciometría. ¿Qué es esto? ¿En qué nos favorece este estudio? Impedanciometría es un estudio del oído medio. Sí, cuando tenemos disfunciones tubáricas, es decir, cuando algo dentro del oído medio no está funcionando bien, este examen me lo dice. Sí, es decir, este mide los reflejos estapediales, el reflejo de la membrana timpánica. ¿Cuál es el reflejo? Obviamente es el movimiento. ¿Sí? La membrana timpánica ante los sonidos vibra, pero si ya veo que ante este examen y la exposición de los sonidos no vibra, puedo estar hablando de que ya hay un problema en el oído medio. Si es que ya tenemos todos estos síntomas, ya nos damos cuenta de que nosotros necesitamos una revisión con los especialistas, nosotros debemos acudir a Audiocentro porque tiene este y otros servicios más a nuestra disposición. Sin embargo, también es bueno prevenir para luego no lamentar. ¿Cómo cuidamos nuestro oído?
Como le decía, tener mucho cuidado con la exposición a los ruidos fuertes. ¿Sí? La utilización de los auriculares para escuchar música, si lo escuchamos, escuchémosle a un volumen moderado. Al primer síntoma que nosotros tengamos de que un problema, un trastorno auditivo, acudir de manera temprana a consulta porque se puede llegar a una solución. Si yo tengo una persona de tercera edad que lo veo deprimido, que lo veo triste o aislado, lo mejor es llevarlo a consulta porque el problema de la sordera causa eso justamente, ¿sí? Adicional al no escuchar, le puede causar problemas emocionales, sobre todo en las personas de la tercera edad. Si hay cualquiera de estos síntomas, no pierde nada, hay que realizarse el examen. Por acá alguien me pregunta, ¿el estrés puede provocar sordera? El estrés le puede provocar tinnitus o el acúfeno, el sonido, ¿sí? El sonido, si bien es cierto, como le decía, es un síntoma de pérdida auditiva, pero si no tengo pérdida auditiva, esto sí puede ser ocasionado por el estrés. Entonces, eso es una señal de que debemos también, bueno, el estrés, como dicen, es un enemigo silencioso, ¿no? Que afecta a toda parte del cuerpo y hay inclusive otras enfermedades que puede provocar porque a veces en verdad no le prestamos atención al estrés. Decimos que alguna persona cuando viene y nos dice que está cansado, que está agotado, tiene estrés, pero a veces le decimos no, que es flojo, que tiene pereza y sin embargo es el estrés que ya no le permite avanzar más, pero a veces lo pasamos por alto. Descansar el tiempo necesario también es bueno para nuestros oídos. Claro que sí, y para todo el organismo en sí. El momento que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien, todo comienza a afectarse. Si es que yo tengo mucho estrés y adicional estoy con algún problema emocional, siento la baja auditiva, que no es una sordera pronunciada o que necesite un audífono, pero es como que todo se me bajara, las defensas, la audición, todo. Entonces sí hay que tener mucho control sobre esto. Si es que seguimos hablando de las señales que van dando nuestro cuerpo, a veces tener una presión arterial alta también puede provocar que haya un problema en el oído. Claro que sí, la presión arterial también es otro factor de riesgo para pérdida auditiva y también para lo que es el tinnitus. ¿Sí? Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener bastante control. Cuando a las personas tienen ya estos síntomas y ya de todos los que vamos hablando de a poquito acá con la licenciada, vaya por favor tomando en cuenta y si es que ya por lo menos le dijo, sí, yo tengo ese síntoma, yo creo que ya debemos empezar a visitar a los especialistas para evitar obviamente que las cosas vayan empeorando. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con el cigarrillo? ¿También pueden afectar esto a nuestro oído? Claro que sí. El momento que hay mucho consumo de cigarrillo o alcohol afecta a nuestro organismo, ¿sí? Afecta a todas nuestras células. Tarde o temprano va a comenzar a pronunciarse en cualquier problema dentro del organismo y también está el oído. Entonces, estas cosas afectan también, puede ser que no de una manera temprana, pero adherente a otro problema incluso. A tener en cuenta todas estas recomendaciones y para de pronto nosotros poder descartar cualquier problema con el oído y de que a poco se vaya agravando, debemos consultar a los especialistas. Ahí está la gente de Audiocentro, que aparte nos presta, ¿qué otros servicios? Nosotros hacemos todo lo que es diagnóstico auditivo mediante audiometría, logoaudiometría, acufenometrías, impedanciometría, emisiones otoacústicas, exámenes de vértigo, potenciales evocados. Es un diagnóstico completo. Absolutamente es un diagnóstico completo. Mal podemos llegar nosotros a un diagnóstico si no realizamos uno de estos exámenes. ¿Cuál es la relación entre la nariz y el oído? Porque siempre escuchamos el término de otorrinolaringología. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación oído-nariz? Están conectados. El momento que nosotros hacemos los exámenes, que son ahora muy comunes, los exámenes escolares, siempre detectamos en los niños algún tipo de anomalía. ¿Y cómo lo detectamos? Hacemos la impedanciometría, que es el que hablábamos hace un momento, que es el que nos ve el oído medio. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una respuesta no tan positiva ante este examen, la pregunta que les hacemos a los papás siempre es si es que duerme con la boquita abierta, si es que ronca. Entonces nos dicen que sí y se conecta. En el momento que nosotros detectamos que tenemos un problema en la respuesta de la impedanciometría, remitimos a un otorrino porque por lo general son niños
que tienen una rinitis, que tienen un problema de adenoides o que tienen alergias. Entonces, obviamente que está todo el tiempo conectado lo que es la parte de la nariz con el oído, afecta más que nada. Es tan común ver hoy en día a niños roncando y a veces pensamos que también que eso de roncar es solo ya cosa de los adultos. Sin embargo, los niños también lo hacen ya y es por eso. Así es, y es más que nada un llamado de atención para los papás para que los hagan ver, o sea, que los lleven a un otorrino para que vean por qué un niño está roncando. A tomar en cuenta esto, por favor, señores padres de familia. Y pues de ahí están ya los servicios de Audiocentro. Y con nosotros está la licenciada Raquel Ordóñez hablándonos de estos trastornos auditivos, de cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos, para que usted pueda estar más informado y pueda ya descartar cualquier problema con su oído. ¿Vamos a acudir a qué direcciones? Claro que sí. Estamos ubicados en la avenida Manuel J. Calle y Paucarbamba, justo al frente de la puerta de emergencia de la clínica Santa Ana. ¿Ya? Sí, nos pueden llamar a nuestro teléfono al 098-652-3462 para agendar una cita. También mediante nuestra página web www.audiocentro-medio.com. Hay redes sociales también que podemos seguir de pronto. En las redes sociales estamos como Audiocentro, en Facebook también. Sí. El tiempo en radio es oro y estamos ya prácticamente llegando a la parte final del programa. Podríamos seguir hablando de más, pero ya se nos está terminando el tiempo. Licenciada, ¿alguna recomendación ya para despedir la entrevista? A la gente que ahora mismo pues de pronto estuvo por ahí pasando por alto ciertas señales que le daba el oído. ¿Qué les podemos decir? Y con esto pues vamos cerrando la entrevista. Le puedo decir que acuda a consulta de manera temprana. No deje pasar tanto tiempo. Mientras más temprano es un diagnóstico, más temprana es una solución. Es lo mejor que puede hacer. No deje que las cosas se apeoren mucho más. Hay que tomar una solución, sean niños, sean jóvenes, sean adultos mayores. Hay que tomar la decisión. La salud es bastante importante. Mientras más pronto, mejor, ¿verdad? Exactamente. Gracias, licenciada Raquel Ordóñez, de representación de Audiocentro, hablándonos acerca de los trastornos auditivos el día de hoy. Esto fue nuestro segmento de responsabilidad social. Espero pues que usted siga paso a paso cada una de las indicaciones que hemos dado a conocer el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada. Espero tenerla pronto por acá para seguir hablando de este y otros temas más. A ustedes que siguen al otro lado del día.